Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. Todo comenzó, todo comenzó como un día tranquilo. Yo, Thomas, andaba caminando por las calles mientras pensaba en lo que podía pasar. Siempre paraba todos los días a charlar con los demás. Un día me puse a charlar con Percy y James, y mientras contábamos lo que pasó esa vez, y mientras que James hablaba mucho, y al salir me seguía pensando en qué podía ser el día de hoy. Pero hasta que me encontré con un periódico muy extraño, y yo al levantarlo veía que esta decía de que en la ciudad de los Braylops un misterioso asesino andaba insuelto y acabó con la mayoría de los Braylops. Y yo, confundido, no sabía exactamente de qué había pasado. Así que en la mañana debería de decirle a Percy y a los demás de lo que había pasado. Al día siguiente me puse a charlar con Percy, sí, de lo que pasó, y Percy me dice de que de manera rara también oyó que un asesino andaba suelto y había asesinado a los Braylops, y me dice que podía tratarse de que lo peor y es que era un caníbal desconocido, y no sabía exactamente de quién era el caníbal, y no sabía exactamente de quién era. Y yo obviamente le dije a Percy que posiblemente en la mañana iría a ver qué había pasado en ese lugar y por qué lleva días abandonado en la ciudad de los Braylops. Y Percy me dice que posiblemente debería ir yo para ver qué fue lo que pasó y quién era, e investigar quién era el asesino. Yo acepté, así que me dispuse a irme. Al día siguiente te decidí ir a ese lugar muy extraño. Al llegar vi que la ciudad estaba abandonada. Así que me puse a investigar sobre qué fue lo que pasó en este lugar y qué pasó con todos los Braylops y por qué todos fueron asesinados y mutilados y convertidos. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Así que me puse a investigar por toda la ciudad. Estuve revisando el lugar y veía que la ciudad estaba abandonada, como que si algo hubiera pasado aquí. Y al llegar a un parque, me llevé una gran sorpresa al ver que en el suelo había esqueletos muy raros. Uno era de una especie de rana con piernas y un neumático. Y el otro, una especie de tronco pero con un bate de béisbol. Y también convertido en esqueleto pero a la vez hecho polvo. Y yo, confundido, no tenía idea exactamente de qué fue lo que pasó. Así que me puse a investigar por todo el lugar. Mientras veía todo abandonado, se me venía algo a la cabeza, y es lo de quién asesinó a los dos. Pero todas esas ideas siempre se me vinieron a la cabeza y no tenía idea exactamente de quién lo había hecho. Pero al llegar a un sitio me encontré con tres cadáveres. Uno era de una especie de gato, pero con el aspecto de un camarón. Y el segundo, una mezcla de un coco y un capibara. Y el otro, una mezcla de un camello y un refrigerador. Y los noté que estaban esqueléticos.
y no tenía idea exactamente de quién lo había asesinado a ellos. Así que anoté también y me puse decidí continuar con la investigación y averiguar exactamente de qué había pasado. Así que seguí con mi camino y decidí buscar exactamente quién era el responsable de esto. Así que fui al siguiente lugar y al llegar me topé con algo extraño. En el suelo había tres extraños. Uno era que era una especie de naranja disecada, pero noté que esa naranja estaba calavérica y a la vez esa estaba podrida esta naranja. Los dos eran una especie de salero y el otro un tarro de miel, pero los noté que ambos estaban vacíos por dentro y esqueléticos, el cual estaba confundido y no entendía qué fue lo que pasó. Así que seguí con mi camino y busqué el siguiente lugar. Así que anoté y seguí con mi búsqueda. Mientras buscaba, no tenía idea exactamente de quién lo había hecho. Pero al llegar a un edificio, se vi que la puerta estaba entreabierta. Y al entrar me llevé una sorpresa al ver que adentro había una mezcla de un camello y un cactus. Y al lado una especie de máquina de chicles, pero tirada en el suelo, y la bicicleta parecía que estaba oxidada. Y a la vez me quedé confundido. Anoté y seguí con mi camino en búsqueda de algo. Llegué a otro lugar y mi sorpresa que vi fue que estaba dos cadáveres sin vida. Uno era una mezcla de un ganso y un avión. Y el segundo, una mezcla de un avión bombardero con un cocodrilo. Y al cual vi que ambos estaban disecados y también esqueléticos. Me quedé confundido porque no tenía idea de quién lo había hecho. Así que no lo pensé dos veces. Anoté y seguí con mi búsqueda. Mientras buscaba, me quedé pensando sobre quién había hecho esto. Pero todas esas ideas se me vinieron a la cabeza y no tenía idea exactamente qué había pasado. Y al llegar a otro lado de la ciudad, me encontré con el cuerpo sin vida de una mezcla de un cerdo y una bomba, el cual lo noté esquelético a ese cerdo combinado con una bomba, el cual estaba confundido y no tenía idea exactamente qué pasó. Y al mirar al otro lado vi que estaba el cadáver sin vida de una mezcla de un hipopótamo y un cactus. Lo noté que la cabeza estaba esquelética y el cactus parecía que estaba seco, el cual no lo pensé dos veces. Es más, anoté y seguí con mi búsqueda. En el camino me detuve para pensar quién había hecho todo esto. No creo que podría tratarse de Diesel 10 porque él sería incapaz de hacer semejante masacre. Así que seguí con mi camino. Y seguí buscando al responsable. Y sobre todo en búsqueda de más cadáveres. Y al llegar al otro lado de la ciudad, me topé con un parque para niños infantiles. Pero lo raro y es que no había nadie, ni siquiera esqueletos, el cual me quedé confundido porque no tenía idea exactamente de qué fue lo que pasó. Así que no lo pensé, así que seguí con mi camino. Y al llegar al otro lado, y al llegar a otra parte de la ciudad, me topé con algo extraño. Parecía el cadáver disecado y esquelético de una taza con una sola mano. Y el otro parecía que era su brazo que expulsaba el vapor de la tetera. Pero no tenía idea exactamente de quién lo había hecho.
y quién lo había matado. Así que no lo pensé dos veces. Anoté y seguí con mi búsqueda en búsqueda del responsable. Así que al continuar con mi búsqueda, llegué a una parte del desierto en donde ahí la temperatura había bajado. Y al llegar, grande fue mi sorpresa al ver que en la arena estaba el cadáver sin vida de una mezcla de un elefante y un cactus, el cual estaba confundido porque no tenía idea exactamente de quién asesinó a esta cosa que era la mezcla de un elefante y un cactus. Así que no lo pensé dos veces, anoté y seguí con mi búsqueda. Al llegar a una escuela, vi que había cadáveres sin vida de humanos esqueléticos y en el suelo, pero sobre todo entre ellos estaba el cadáver sin vida de un esqueleto pero con cabeza de celular, y al lado poseía un celular que decía que no tenía el internet suficiente, el cual me quedé confundido, así que anoté y seguí con mi búsqueda. Al pasar al otro lado, al llegar a un bosque, me topé con el cuerpo sin vida de una criatura muy extraña con unos pies grandes y la mezcla de una especie de animal que no tenía idea exactamente de qué era. Así que continuando con mi búsqueda, llegué a una parte y me di cuenta de que el lugar estaba muy extraño y vi que en el suelo estaba el cuerpo sin vida de la mezcla de un pez y un gato y con varias patas, el cual me quedé confundido, así que anoté y seguí con mi búsqueda. Y al llegar al otro lado, vi que en el suelo estaban los dos cuerpos sin vida. Uno era el cuerpo sin vida de la mezcla de un cocodrilo y una sandía, y el otro el cadáver esquelético de una mezcla de un gorila y una sandía, cual me quedé confundido, así que anoté y seguí con mi búsqueda. Así que continuando con mi búsqueda, llegué a una parte donde a un lugar muy extraño, pero en el suelo me encontré con el cuerpo sin vida que parecía un guerrero espartano, pero a la vez un ave. Y lo noté que alguien más lo había asesinado con su propia espada, el cual me quedé confundido, así que anoté y seguí buscando en mi camino. Llegué a una playa, pero noté que no había nadie en la playa. La playa parecía que estaba abandonada. Se notaba por los esqueletos sin vida de personas. Y al mirar al otro lado, vi que había un tiburón, pero con zapatillas muy raras. Pero la diferencia era que aún estaba vivo. Así que me acerqué a él y vi que el tiburón llevaba por nombre de Tralalero Tralala, el cual me acerqué a él y lo vi que estaba agonizando de dolor, ya que al parecer alguien lo había apuñalado. En eso le pregunté al tralalero sobre quién lo había hecho y quién te hizo esto. El tralalero me dice que no tiene idea exactamente y me dice de que todo comenzó, que tiene que ver con Ballerina Capuchina, una bailarina como con cuerpo de humano y una taza que era su cabeza, y me dice de que no tiene idea exactamente qué pasó, pero me dice de que hace 3 días notó en el comportamiento de Ballerina Capuchina que parecía, y la notó que estaba muy molesta por algo, pero ella no, y notó que ella tenía sangre en sus manos y a la vez en su boca, el cual estaba confundido. Le pregunté al tralalero sobre qué le pasaba a Ballerina Capuchina, pero el tralalero me dice que lamentablemente no tiene idea de qué pasó, y me dice de que
que Ballerina Capuchina se estuvo comportándose muy raro. Y me dice que al paso de los días, cuando salió a las profundidades, vio a a los Brailops y también a los ciudadanos que fueron asesinados. Me dice que el bombardero Cocodrilo y Bombini Gustinis fueron atacados cuando vio que un misil apareció de la nada e impactó en el ala de los dos, haciendo que estos se estrellaran, y uno de esos fragmentos de metales le clavaron en la cabeza al elefante cactus, que era Lirililalila. Era el mismo elefante que había encontrado en el desierto. Y me dice de que cuando intentó escapar, alguien le lanzó un arpón y le había clavado en su aleta, el cual se quedó tirado en la arena esperando su muerte. Yo, algo sorprendido, le pregunté sobre qué más sucedió después, pero él ya no tenía respuestas. Y le pregunté sobre cómo podía ser posible que Ballerina Capuchina esté haciendo esto. El tralalero me dice de que tiene que ver cuando su hermana, expresona señora, le ganó aquel concurso, le ganó esa vez, y que también el capuchino asesino abandonó a Ballerina Capuchina para estar con expresona señora. Y yo, muy triste pero a la vez preocupado, le pregunté sobre qué fue lo que pasó y qué podría hacer. Y este me dice: sí, te diré algo. Toda la información que buscas está en el 24/7, que está un poco lejos. Ahí tendrás la respuesta sobre qué pasó con Ballerina Capuchina y qué es lo que le sucede. Así que no me queda mucho más tiempo. Solo te pido una cosa: detén a Ballerina Capuchina. Y acto seguido sonrió con felicidad antes de morir, hasta que el tralalero cerró los ojos. Me preocupé demasiado por el tralalero, pero sabía que tenía que averiguar exactamente de por qué Ballerina Capuchina se comportaba de ese modo muy raro. Así que dejé el cuerpo sin vida de tralalero tralala, y antes de irme lo envié de vuelta al océano. No, básicamente a lo profundo del agua. Así que no me quedó de otra. Así que fui al 24/7 para buscar la respuesta sobre qué pasó con Ballerina Capuchina. Pasaron dentro de 2 minutos y llegué al 24/7 y vi que el lugar estaba algo abandonado. En la caja registradora había un VHS que, pues, supuestamente un Brailop, antes de ser asesinado por Ballerina Capuchina, lo dejó ahí y escribió el nombre, que al parecer era una prueba para averiguar exactamente de qué era lo que pasaba con Ballerina Capuchina. Y vi que el que había dejado era aquel esqueleto de tronco con el palo que era Tun Tun Sahur. Así que busqué un televisor y, para mi sorpresa, encontré uno que aún funcionaba. Así que introducí el VHS y la cinta y el televisor dio señal, y en el fondo se mostró a unos científicos que tenían a Ballerina Capuchina, y la noté muy molesta, como me lo había dicho el tralalero tralala. Y vi que esta estaba comportándose de un modo muy raro. Así que al mirarlo fijamente, vi que aquel cocodrilo combinado con sandía se acercó a ella, y este, en un arranque de ira, empezó a atacarlo a él y a la vez a devorárselo completo. Y luego se mostró que ella atacó todos los Brailops. No podía creerlo. Todo lo que había visto allá eran los cuerpos sin vida de todos los Brailops que fueron asesinados. Ahora tenía la respuesta, así que tenía todo anotado. Así que
decidí salir lo más pronto posible, porque de lo contrario, Ballerina Capuchina podría encontrarme. Así que salí del lugar y me dirigí de vuelta. A los 3 horas, pasado dentro de 20 horas, y logré llegar. Y vi que me estaba esperando Percy junto con Gordon. Y Percy me pregunta dónde había estado. Llevaba horas esperándole y no lo había visto. Y yo, sin opciones, comencé a contarle todo lo que pasó. Y Gordon me dice que mejor llame a la policía y que detengan a Ballerina Capuchina. Yo acepté, así que agarré el teléfono y comencé a llamar al 911, básicamente a la policía. Y así que le dije a la policía todo lo que pasó y le confirmé todo lo que pasó. Los policías aceptaron y fueron directamente ahí. Pasaron dentro de unos 3 días y las noticias se confirmó la verdad. Se confirmaron de que Ballerina Capuchina fue la responsable de todos. El policía me dice de que Ballerina Capuchina le contó toda la verdad de por qué asesinó a todos los Braylops y también se los devoró hasta los huesos. Le había dicho de que por culpa de su hermana ella ganó el puesto y el amor de su vida, el capuchino asesino, la abandonó a ella. Así que le confirmó de que ella fue que acabó con todos los Braylops para saciar su hambre. Hasta que el camarógrafo apuntaba a Ballerina Capuchina como se la estaban llevándosela. Y el oficial me dice que el oficial dice de que Ballerina Capuchina fue condenada a cadena perpetua por asesinato. Y al terminar las noticias me quedé sorprendido al ver que Ballerina Capuchina era la responsable de esto. No creo poder olvidar ese recuerdo que tenía, ya que al parecer Ballerina Capuchina siempre iba a ser la mejor bailarina, debido a que su sueño era de ser la mejor bailarina de todos. Pero al ver que Ballerina Capuchina era una asesina, me sentí decepcionada por ella, ya que ella siempre soñaba en ser la mejor bailarina de todos. Pero al ver que ella fue la asesina, estuve decepcionado de ella. Pasaron dentro de unos días y la siguiente noticia confirmó de que otros Braylops que habían escapado fue el tren Truso Turbo 3000 y el elefante rosa fresa. Y también se confirmó de que Expresona Señora y el capuchino asesino tuvieron que abandonar la ciudad debido por el comportamiento de Ballerina Capuchina. Yo estaba preocupado pero a la vez alegre porque Ballerina Capuchina fue la responsable de esto. Pero siempre pensaré en Ballerina. Pero siempre pensaré todo lo que hizo Ballerina Capuchina, debido a que su sueño de que ella siempre soñó con ser la mejor bailarina de todos. Pero al ver que ella se volvió asesina, fue condenada a cadena perpetua y quién sabe, tal vez tuvo que ver con Expresona Señora. Hasta aquí termina la nota de hoy.